Estamos con la legisladora María Noel Argañarás. Buenos días, Noé, ¿cómo estamos? Buenos días, Marce, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Todo bien, por suerte. Bueno, se viene el presupuesto que todos temíamos iba a ser como finalmente fue. Había gente que tenía confianza, decía, bueno, se los ayudó con el voto para que llegue tanto Vigo como De la Sota y como un par más. Supongo que no habrá una ruptura del contrato con la gente que los vota, pero bueno, nuevamente le volvieron a dar la espalda a los que menos tienen en nuestra provincia. El presupuesto de la legislatura ya se aprobó una primera lectura, o sea que en general hay dos instancias donde se van discutiendo, una primera lectura general y una segunda un poco más específica. Y en esta oportunidad creo que es importante señalar que por más de que, más allá del discurso del gobierno de cómo lo presenta el presupuesto, de que plantea que es un presupuesto que pelea por la justicia social, que impulsa el desarrollo del progreso cordobés y demás, es en realidad atrás de múltiples maniobras, que si quieren ahí las explico mejor, pero es a través de múltiples maniobras un presupuesto de ajuste en áreas que son fundamentales para las mayorías populares. Entonces, hay un problema porque para la sociedad a pie, digamos, la gente común, es un presupuesto que uno lo ve realmente inentendible para los sectores populares, porque tienen números por acá, partidas por allá, gráficos, un montón de cosas, pero si uno empieza a ver entre líneas, lo que hay es distinto a lo que dicen. Entonces, hay distintas formas que tienen de ocultar, digamos, los aspectos más críticos de ajuste en las áreas más sensibles. Hay una primera cuestión que es general y que tiene que ver con una política nacional, con una situación política nacional y con un marco macroeconómico común que tienen todos los presupuestos provinciales, incluido el presupuesto nacional que se va a votar en el Congreso de la Nación, que es que en función y a tono con lo que piden el Fondo Monetario Internacional, hay una proyección en las variables económicas más generales que son mentira, que son ilusorias, y que pasó lo mismo el año pasado, en 2021, cuando Martín Guzmán, desde el Ministerio de Economía, planteaba variables que son ilusorias. Por ejemplo, Martín Guzmán en el 2021 planteó que todas las provincias, y por ende también a nivel nacional, iba a haber una inflación del 29%. Hoy estamos terminando el año con alrededor de más de un 50% de inflación. Y esas proyecciones ilusorias son adredes, porque si vos calculás una inflación como calculan ahora para el 2022 del 33%, en realidad lo que hay es un aumento en términos nominales de las principales áreas, pero en realidad es un ajuste en términos reales, es decir, en lo que efectivamente va a pasar en la mayoría de las áreas como salud, educación, mujer, empleo y demás. Entonces, ahí hay una primer cuestión que hay que desbaratar, que lo hemos planteado en la sesión el miércoles pasado, porque todo lo que se calcula desde de esa visión macroeconómica, que como decimos es ilusoria, es para hacer un dibujo, es para ocultar el ajuste, es uno de los principales principios del proyecto de presupuesto de Córdoba. Y que también pasa en otras provincias. Entonces, lo que hay en realidad atrás de todo esto es un acuerdo tácito entre los principales gobernadores de las provincias y a nivel nacional, de que hay que ajustar para reducir el déficit fiscal y para acumular, para pagar la deuda con el FMI. Ese es un acuerdo nacional que lo vamos a ver reflejado también en el Congreso cuando se avance en discutir estos planes plurianuales que presentó el presidente y el presupuesto 2022. O
sea, quiénes son los diputados y diputadas del Congreso que se van a oponer a seguir profundizando un ajuste para seguir pagando la deuda, para pactar con un FMI que está pidiendo devaluación, tarifazo, déficit fiscal, ajuste en los sectores de salud, educación. ¿Quiénes son? Bueno, los únicos que se van a oponer claramente vamos a ser desde el Frente de Izquierda, y del mismo modo hemos denunciado en la legislatura en el miércoles, de que se están votando en todas las provincias presupuestos de ajuste a tono con lo que pide el FMI. Noel, Córdoba vuelve a afectar a lo que es salud, que ya está afectada ahora, o sea que si hay recortes en salud y hay recortes en educación, con quienes no fueron nombradas todavía y todo lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa y de cuánto sería el recorte más o menos si se sacó cuenta, pero el que vuelve a pagar es el PAICOR? Sí, sí, hay áreas que es crítico. Si uno ve, hay dos variables, en Córdoba en particular tiene dos dinámicas. Por un lado, que el gobierno provincial te plantea un esquema donde aumentan mucho los presupuestos para los sectores de obra pública y servicios públicos, muchísimo, a costa de un decrecimiento por parte de lo que representa en el presupuesto general de las áreas de salud y educación. Para que se den una idea, en educación, en el 2013, lo que correspondía del conjunto del presupuesto de educación era el 30%, bajó al 25% en el 2019, se mantuvo igual en el 2021, y ya en este presupuesto está representando solo el 17%. O sea, casi la mitad, del 2013 a esta parte se reduce casi a la mitad lo que representa educación dentro del presupuesto general. Por otro lado, salud es crítico también, porque el año pasado, en el presupuesto 2021, salud representaba un 12% del presupuesto y ahora baja al 7%. Es decir, casi a la mitad también se reduce. Y a la cuestión, y áreas como empleo o mujer, que desde múltiples formas tratan de ocultarlo, ¿no? Lo han presentado al presupuesto como un presupuesto que tiene una perspectiva de género, lo han presentado, como decía al principio, un presupuesto que busca la justicia social, pero en realidad, si uno se pone a estudiarlo un poco más, no. O sea, el presupuesto del Ministerio para la Mujer tiene un recorte de alrededor de un 3% comparado con el año pasado. Y con respecto al área de empleo, por ejemplo, teniendo en cuenta que Córdoba es la provincia con más desempleo y pobreza del país, hay un aumento importante en algunos programas que incluyen distintos tipos de asistencia social, incluso ahí adentro se incluye el PAICOR, pero cuando vos lo comparás con la inflación que va a ser real, el PAICOR va a tener una reducción de un 4%. Si vos comparás los programas de empleo, que por ejemplo, por mí, PIP y demás, que son programas en realidad para generar empleo en la juventud, que hay que decirlo igual, porque son programas donde en realidad lo que se hace es que el Estado le paga los salarios de miseria realmente, porque son salarios de miseria, a las empresas en un 70% para que las empresas contraten a jóvenes, y los jóvenes no cobran más de 20.000 pesos por esos programas. O sea, estamos hablando de una política del Estado que subsidia empresas y además precariza a la juventud. Pero bueno, incluso incluyéndolos como parte de una supuesta política de inclusión social, lo que pasa en la realidad con los programas de empleo es que nunca se ejecuta. El año pasado también se había hecho un presupuesto de casi 2.500 millones de pesos para programas de empleo y se ejecutó solo un 30% de lo que se dijo. O sea, ahí en la legislatura vos podés votar lo que quieras, pero lo que sucede en la realidad es muy diferente, porque tanto en mujer como en empleo se subejecuta un montón. O sea, no se gasta lo que se dice que se va a gastar. Y estamos hablando de una situación crítica para la juventud, para las mujeres, en un momento donde aumenta la pobreza y la desocupación. Entonces, la otra variable donde se ve el ajuste por parte del presupuesto son estas dos. O sea, han querido armar un presupuesto para empezar una campaña electoral, esto lo dicen también sectores ajenos al Frente Izquierda, porque es muy obvio, vos ves que crece el presupuesto en las áreas de obra pública y en servicios públicos,
pero reducen educación, salud, mujer, empleo, además. Eso tiene que ver con que quieren, manteniendo un esquema de ajuste, a su vez quieren empezar una gran campaña electoral hacia el 2023, porque el gobierno provincial está muy preocupado porque puede perder la gobernación de la mano de la oposición. Entonces, a costa de recortar áreas fundamentales y sensibles para la mayoría populares, están iniciando toda una estrategia, digamos, para avanzar en una gran campaña a largo aliento de 2 años, digamos, con una mega obras, que en eso hay que ser claros, que de qué se tratan estas obras. No son obras, por ejemplo, que podrían avanzar en resolver el problema de la vivienda, porque no es así. El presupuesto del año pasado gastó 10 veces más en subsidiar a sectores como el campo, el agro, que en lo que gasta en vivienda. O sea, pero es una cosa monstruosa, porque hay 300.000 familias que no tienen una vivienda digna en la provincia de Córdoba, pero se gasta más en beneficios impositivos, fideicomisos a los sectores agrarios. Entonces, lo mismo con empleo. Ellos te presentan que hay un crecimiento exponencial para generar empleo, pero si vos ves, incluso los supuestos 5.000 millones de pesos que van a destinar en programas de empleo, que como les decía anteriormente, después no se ejecutan y no se gasta esa plata, pero bueno, supongamos que la quieren gastar, no llega a ser lo que se gasta en fideicomisos al campo. O sea, un gobierno que ve que aumenta el hambre, que aumenta la pobreza, que la gente no tiene vivienda digna, que no hay trabajo, que hay más precarización, lo que hace es seguir beneficiando al campo, a las empresas, con exenciones impositivas y beneficios, y después, al mismo tiempo, una política que cada vez es más clara en la provincia, acá en la capital es cada vez más terrible, de un mayor control social, regimentación social, a través de las policías, infanterías y éter. O sea, hace ya 2 semanas que vemos cómo, producto del hambre, la pobreza y la desocupación, hay múltiples movilizaciones sociales en la provincia de todo tipo, del movimiento de desocupados, del movimiento de las mujeres y disidencias, y han militarizado la ciudad, con miembros de la infantería que te apuntan, con armas todas nuevas. Es decir, hay un claro giro también en querer regimentar, controlar y amedrentar la protesta social, porque temen que esta situación de aumento de la pobreza, de aumento de la precarización, de la falta de empleo, empiece a desbordar. Pero mientras tanto en el presupuesto le dan mucho más beneficio al sector del campo que a la vivienda o al empleo. En tanto, lo que tiene que ver con la seguridad, yo pensaba, ¿no? Mirá qué contradicción, porque el Día de los Derechos de la Mujer fueron con infantería, con policía en general, con el éter, llevaron todos los grupos. A ver, ¿se entiende de que ellas no defiendan a ellas? Yo estaba ahí ese día presente, estuve acompañando la movilización. Recordemos qué movilización era, porque es importante, porque era el 25 de noviembre. Todos los años, en todo el mundo, el movimiento de mujeres disidencias hace su marcha contra la violencia machista, patriarcal que sufrimos, todos los años. Cuando caímos a la concentración donde estábamos citadas, lo que se vio fue un operativo monstruoso, pero monstruoso. No sé, había más de 15 camionetas de patrulleros de la policía, unas 10 de infantería, más el éter, o sea, con un movimiento de mujeres que, como les decía, no estábamos acostumbradas a movilizar. Es una gran marcha, porque aparte hay que pensarlo así, es de tradición, ya es como el 8 de marzo, o sea, siempre las mujeres y las disidencias, ese día hacemos grandes movilizaciones de miles de personas. Bueno, cuando llegamos, la policía nos quería convencer de que de ahora en más había un carril sanitario, creo que se llama, no sé ahora cuál es la excusa, y empezaron a obstaculizar el desarrollo de la concentración, pero no con métodos que se podrían entender, sino llenando de policías apuntándonos, o sea, con armas que eran, les juro, eran más grandes que yo las armas que tenían, y amedrentando y tratando de generar una situación donde
obviamente una como parte del movimiento de mujeres que sabe que este gobierno está que nunca no pone los recursos que tiene que poner en la lucha contra la violencia machista, que justamente estábamos haciendo una movilización señalando que están ajustando en el área de combate contra la violencia, que estamos denunciando que se mueren mujeres todos los días por esta inacción del gobierno, que no hay refugio, que no hay plata, y que el sistema sanitario es desastroso para atender tanto a las mujeres como también a los sectores trans, travesti y demás. Hay una situación crítica y que el aumento de la pobreza va a implicar peores condiciones de vida para nosotras que somos las más afectadas, bueno, en ese marco te apuntaban con armas enormes. Lo mejor de todo fue que el movimiento de mujeres discutimos entre todas colectivamente, como lo hacemos siempre, nos pusimos codo con codo y dijimos, nosotros no nos vamos a amedrentar, nosotros no vamos a aceptar que el gobierno actúe de esta forma. Y avanzamos cantando pacíficamente nuestras canciones que siempre ya se hicieron tradición en el movimiento, y la policía tuvo que decidir qué hacer, y cuando decidió qué hacer, se retiraron y se fueron para atrás, y la movilización se hizo como se hace todos los años, y obviamente todo el movimiento de mujeres estaba muy contento por haber hecho retroceder este operativo represivo por parte del gobierno. Y una cosa interesante que pasó fue que cuando pasó esto, aparentemente al ministro de Seguridad no le gustó, y empezó a hacer una campaña con mentiras diciendo que había una policía que estaba herida, que había detenidos, que había sido una situación de violencia, y yo les puedo asegurar, estaba ahí presente, no hubo nada de violencia. Lo que sí me parece que había, se estaba intentando montar una campaña de desprestigio contra este movimiento de mujeres y disidencias que había logrado hacer retroceder este operativo. Lo peor de todo es que ese mismo día, mientras el Ministerio de Seguridad montaba esta campaña de desprestigio contra las mujeres, Diego Concha, que es el director de Defensa Civil, que depende del Ministerio de Seguridad, estaba siendo denunciado por su expareja por haberle amenazado con un arma de fuego en la cabeza y por violencia de género reiterativas veces, o sea, no una vez, sino mucho tiempo de amenazas y de violencia de género. En ese momento el Ministerio de Seguridad dijo, renunció por causas personales. Causas personales no es que vos amenacés a tu expareja con una pistola en la cabeza. Causas personales no es que haya jóvenes que se están denunciando por abuso sexual, como pasó el día de ayer, y ya directamente el abogado renunció y no lo defiende más. O sea, hay una situación crítica. Y creo que es un gran ejemplo de lo que pasa, ¿no? O sea, el mismo Ministerio de Seguridad que quería desprestigiar el movimiento de mujeres, que quería victimizarse, montando con mentiras una campaña, porque lo que quieren hacer es avanzar en regimentar con más represión la protesta social. Tiene un hecho, le explota en la cara un hecho, que es que sus propios funcionarios de alto rango son violentos y reproducen la violencia machista de manera brutal. Entonces, en ese sentido, creo que quedó claro que es el propio Estado y sus instituciones los que permanentemente están reproduciendo una y otra vez la violencia. Sin ir más lejos, el 30% de los femicidas de Córdoba son parte de las fuerzas de seguridad, es decir, son policías, portan armas reglamentarias y son con las armas muchas veces que asesinan a las mujeres. Noé, bueno, no las representa demasiado Liliana Zárate, jefa de policía de la provincia, a la mujer. No, han intentado, luego del caso de Blas Correas, que tuvo una repercusión impresionante, un asesinato a sangre fría, de dos policías que además tenían antecedentes. Recordemos que eran policías que no deberían haber estado portando un arma porque tenían antecedentes también en el mismo sentido. Luego de eso intentaron lavarle la cara, como se dice, a la cúpula policial a través del recambio con Liliana Zárate. Han intentado mostrar o intentan mostrar desde el gobierno que han respondido a la preocupación de la sociedad por parte de la policía. Entonces le han cambiado la cúpula, como lo han hecho muchas veces, lo hicieron también a nivel más general cuando fue el escándalo del narcoescándalo con la policía. Pero claramente lo que uno ve es que vos cambies la cara de quien sea en la cúpula policial, hay un problema más profundo, porque no se trata, por lo menos esta es mi visión y es lo que siempre hemos planteado y lo hemos conversado
muchas veces con las familias que son víctimas del gatillo fácil, que están coordinadas y organizadas, como es el caso de Joaquín Paredes, de Yamil Malicia y de otras, que realmente no es un policía, una manzana podrida que se le escapó un tiro porque es un mal tipo. O sea, no, hay un comportamiento sistemático. Entonces, como se demostró en el caso de Blas, que cuando un policía asesina a un joven, hay todo un modus operandi ya planificado de cómo hay que hacer, qué tipo de WhatsApp hay que mandar, qué tipo de protocolo hay, cómo ocultan las pruebas, cómo plantan el arma, cómo buscan la forma de ocultar, y tienen un procedimiento ya casi hasta preparado, se podría decir, y asegurar, porque se demostró con el caso Blas. Entonces no se trata de un solo policía, y tampoco se trata entonces de cambiar el color o el género o la cara de la cúpula policial, porque se sigue habiendo casos de gatillo fácil, se sigue persiguiendo a los pibes, se sigue criminalizando a la pobreza, se sigue discriminando de manera racista a los jóvenes que son morochitos, con gorrita, que están en el barrio, que no tienen trabajo, y eso sigue sucediendo. Y por eso también hemos participado durante todo el año de múltiples campañas, movilizaciones contra la gorra, como la Marcha de la Gorra, y a todas las familias víctimas de gatillo fácil, que te dicen, no solo te dicen que es muy difícil conseguir justicia por sus hijos, sino que te dicen que sufren amenazas también por luchar. O sea, una familia que le arrancan a un hijo y que decide levantar cabeza y decir, basta, voy a pelear contra la impunidad que cubre a toda esta fuerza represiva, bueno, sabe que se enfrenta a que la amenacen todos los días, que la amenacen de muerte, que le rompan el auto, que le roben las cosas. Estamos hablando de una situación muy crítica. Entonces, creo que con lo que sucedió y se viene viendo en los últimos años, queda más claro que nunca que no es solo un policía, es toda la institución que está al servicio de controlar, criminalizar, pero también controlar con represión un orden social que quieren que sea desigual, que quieren que por parte del gobierno y por político los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres, y que ni se les ocurra levantar cabeza, luchar por sus derechos, porque a eso le van a responder con balas y represión. Esa me parece que es que cada vez queda más claro eso. Noé, tengo un mensajito y seguramente Miriam va a tomar el tema también. Me dicen que se habla en legislatura sobre el diferimiento de aumentos a los jubilados provinciales, ¿no? Estamos hablando de docentes, seguridad, no sé qué será la oyente que me está enviando el mensaje. No se está, por lo menos no se está debatiendo ningún proyecto que tenga que ver con esto. Yo creo que hay un problema muy grande que tiene que ver con que el gobierno, esto fue en el 2020, el gobierno provincial, luego de esa reforma jubilatoria que implicó un ajuste enorme para los jubilados estatales, tiene una política, y lo fundamenta abiertamente, no tiene problema, que es justamente reducir los costos de la caja, digamos, ¿no? O sea, recordemos que Córdoba, por su tradición, por el peso importantísimo que tienen los sindicatos de los sectores estatales, por su tradición me refiero también a peleas que se han dado año tras año, es una de las provincias donde las jubilaciones son más altas que el promedio nacional. Lo que se hizo en el 2020 fue un intento de armonización, ¿no? Que es que los jubilados provinciales ganen como ganan en el promedio nacional, que es una miseria total, y han sido afectados docentes, salud, de todo, municipales, todo. Y con esa, realmente el ajuste que se hizo en esa reforma es impresionante. Hablan, no quiero decir números que no son, porque es muy difícil entender todo el sistema, digamos, de descuentos y todo, pero sí se hablan, por lo menos el gobierno se jacta de un ahorro de 17 millones, 17.000 millones, o sea, es un montón, digamos. Y esa es la plata que le sacan a nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Estaba leyendo de la pérdida de poder adquisitivo, y los que más perdieron fueron los jubilados docentes, los jubilados policías y los jubilados municipales, con lo que eso significa, ¿no? Ahí vos te das una idea de cómo trabaja el contador Schiaretti y su gente. Ahora bueno,
el ministro de Finanzas, que es Giordano, que estuvo un montón de tiempo a cargo de la caja, y conoce los rojos, y conoce el porqué de los rojos, porque esto fue algo que se le ocurrió a De la Sota, de invitar a todos los jueces y demás a retirarse todo al mismo tiempo, y bueno, hoy están pagando los jubilados que menos posibilidades tienen, y lo de la armonización es algo que está latente año a año. Por más de que ahora haya un acuerdo con la Nación que dice que la Nación tiene que aportar el rojo de la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Sí, eso que decís para mí es así, y por dos vías también. Yo quería agregar algo que no lo planteé antes, que tiene que ver con que es increíble cómo en el presupuesto para algunas cosas tienen un criterio y para otras tienen otro. Entonces, por ejemplo, para aumentar los impuestos al sector inmobiliario urbano, que va a implicar o va a impactar de lleno sobre el costo de los alquileres de toda la población, tienen un criterio que va más acorde a la inflación que va a haber. Dicen que va a haber un promedio de aumento del 41%. Pero para salario, por ejemplo, para el salario docente, para el salario de salud, para el salario estatal, calculan que la inflación va a ser de 33%. O sea, ¿por qué tienen un criterio para salario y tienen otro criterio para aumentarte los impuestos que van a impactar de lleno sobre los alquileres? Bueno, es justamente porque saben muy bien que cuando les conviene va un criterio y cuando les conviene va otro. ¿Qué va a implicar esto? O sea, que va a ser 1000 veces más difícil poder pagar un alquiler y que vas a tener de nuevo un nuevo recorte salarial. Los salarios y las jubilaciones vienen perdiendo desde el 2018 a esta parte, vienen perdiendo en bajada, pero mal, y no hay ningún tipo de recomposición. Incluso los gremios que han logrado paritarias más o menos compensando la inflación están por debajo de la inflación, y hay una pérdida de poder adquisitivo donde, si uno lo mira en términos de reparto de la torta que se dice, del total producto, lo que produce la Argentina, cuánto se queda el sector empresarial y cuánto se quedan los trabajadores, hay cada vez, los trabajadores vienen perdiendo entre un 20, un 20 y pico en los últimos años de poder adquisitivo. Es decir, la torta cada vez se reparte un pedazo más grande para un puñado, ¿no?, de ricos, de empresarios, de sectores agropecuarios, de sectores mineros, de sectores que vienen a hacer sus negocios a la Argentina, pero que dependen de multinacionales, y el resto de la población cada vez se empobrece más, pierde conquistas, pierde derechos, y están precarizando cada vez más. Miriam. Hola Noel, tanto tiempo, ¿cómo estás? El tema de la precarización, bueno, yo todo este tema lo interpreto, pero no lo domino. Sí, una vez me pregunté por qué a los que tenemos comercio, o en este caso la radio, por ejemplo, nos sentimos que por ahí nos han mandado a controlar a ver si teníamos todo de acuerdo a la ley, ¿no? Si pagábamos renta, así, todo. Y llama la atención, y una vez consulté y me dieron esta respuesta: ¿por qué los gobiernos en todos los niveles? Yo te puedo hablar del local porque no conozco cómo es Municipalidad de Córdoba y Gobierno de Córdoba. ¿Por qué trabajan, son jornaleros algunos empleados municipales? Y el tema de los que colocan por tema político, que están mientras dure el periodo de esa gestión. Ellos sí lo pueden hacer, o sea, ahí tenemos el mal ejemplo. Si ya empezamos con quienes nos gobiernan con ese tema de pagar lo menos a esta gente, porque sabemos que los jornaleros ganan muy poco, realmente. Yo te puedo hablar de los que cortan los usos, los que buscan la basura, no sé, vos Marcelo, que si conoces más, a lo mejor otras funciones que no están en blanco. Y lo que vimos después, cuando cada gestión entrega la gestión, tal vez al opositor, ahí se ponen y blanquean. Entonces, una vez pregunté y me dijeron: ¿es por la cantidad de habitantes o algo así, o cada municipalidad
tiene cierta cantidad de personal que puede estar en blanco y cierta cantidad que no. Bueno, entonces yo voy a esto, entonces, ¿qué ejemplo estamos dando a las otras instituciones si desde los que gobiernan trabajan así? Está muy bien la pregunta, Miriam, porque es tal cual, o sea, ¿en qué sentido es tal cual? El Estado es el principal precarizador, o sea, es brutal. Si vos, incluso por fuera de la ley, si vos tenés, para darte un área común, salud, por ejemplo, el 45% de los trabajadores de la salud, que hay que tener en cuenta que en la pandemia se incorporaron nuevos sectores para atender a la contingencia del COVID, hubo o sea, todo lo que se tomó nuevo, se tomó bajo el monotributo. Nadie entró como planta permanente. Estamos hablando de profesionales, y no solamente enfermeras, sino médicas, pero aún así el Estado sostiene una política permanente de precarización. Hay 45% de los trabajadores de la salud están bajo algún tipo de contrato que no es planta permanente, temporal como se le llama, que temporal nada, porque están años y años y años y años así. O sea, si uno ve el área de docente, la docencia por otras vías también se fue precarizando, ni hablar la cantidad de horas que trabajan, y cada vez tienen más tareas que se combinan entre la virtual, la presencial y qué sé yo, que terminan también bajando las calidades de las condiciones laborales, ¿no? Y con respecto a los municipios pasa lo mismo. Acá en la Municipalidad de Córdoba, esto que decías vos, los jornaleros, acá el intendente Yayora ha avanzado con una política que se llaman, o le decimos, los chalecos celestes. Son pibes, en la mayoría son todos jóvenes, que le ponen un chaleco celeste y le ponen a hacer trabajos, por ejemplo, pintar los cordones, hacer todo el trabajo sucio, más difícil también, ¿no? Barrer todo el tiempo las peatonales y demás, y no están, no te digo que no son planta permanente, son todos contratados, pero ganan, no te miento, 15.000, 20.000 pesos, ¿entendés? Y esa es la política del gobierno. Obviamente, una empresa privada ve que el Estado hace eso y no tiene ningún problema en seguir avanzando en precarizar más. Yo que fui parte de la denuncia que hicimos con las trabajadoras gastronómicas de las listas negras, que son las listas donde los patrones ponen a los que hacen, a los que denuncian porque están en condiciones de laburo justamente negro, o sufren abusos patronales, todo. Cuando fui al Ministerio de Trabajo, que tiene la obligación legal, porque por ley sería una inspección, ellos deben actuar como policía cuando hay fraude laboral o todo tipo de maniobra, te dice, no, ¿qué querés? ¿Que yo vaya a inspeccionar todos los bares de Córdoba? ¿Qué querés? No tenemos la fuerza para hacerlo, no tenemos los empleados para hacerlo. Yo lo miro y le digo, pero escúcheme, usted está obligado a inspeccionar y a investigar dónde está el que hizo una lista negra contra los trabajadores unidos. ¿Para qué están? ¿Para qué están? No, y te dicen, no podemos hacer las inspecciones. En todo el año 2021 hicieron solamente inspecciones para el cumplimiento del protocolo COVID, pero no hicieron ni una inspección por fraude laboral, ninguna, ni una. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que en un año donde hubo despidos récord, donde se crearon nuevos puestos de trabajo, todos bajo peores condiciones que antes de la pandemia, que te piden trabajar 12 horas por 15.000 pesos, hay bares donde te pagan 15.000 pesos, y hay bares en Carlos Paz y toda la zona de Punilla que vive del turismo, donde ni siquiera te pagan, vos trabajás por la propina, o sea, estamos hablando de esa barbaridad. Entonces, obviamente, todos estos sectores privados que contratan de esta forma, cuando ven al Estado, no se van a sentir que están obligados a cumplir ninguna ley, si es el propio Estado el que está precarizando a sus propios médicos, a sus enfermeras, a sus docentes, a sus empleados municipales. Y hay una guerra permanente de intentar, de ir implementando nuevas formas de convenios laborales, donde ya partan de quitarte muchos derechos de lleno, sin hacerlo del todo de golpe, porque lo que no quieren es una huelga grande de todos los sindicatos de los estatales, pero lo van haciendo de a poco, y las nuevas generaciones ya van entrando, ingresando con cada vez menos derechos. Eso es lo que quieren hacer. Yo creo que hay un plan, y en eso hay acuerdo entre privado y el Estado, de que las nuevas generaciones directamente no conozcan lo que es tener aporte jubilatorio, una obra social, ART,
que las nuevas generaciones se acostumbren a trabajar en contratos temporales, sin ningún derecho, y que te la banques trabajando 10, 12 horas por 15.000, 20.000 pesos. Eso para mí es la política en la cual en eso empresas privadas y Estado están absolutamente de acuerdo. Un minuto. Esta semana me enteré así escuchando a docentes de diferentes instituciones públicas o privadas con el tema de la pandemia. El ministro de Educación, por ejemplo, obligó a que las docentes den una hora más de clase en las escuelas. Si bien ellas cumplían las 4 horas, pero eran 3 con los niños y una que tiene que ver con la planificación, reuniones, estar en la escuela presencial. No cobran aparte esta hora, y hay otras instituciones, o sea, cobran el sueldo por las 4 horas, y aparte le están haciendo cumplir 1 hora más. Yo no voy a aclarar acá en qué orden, si público o privado, porque es una ciudad muy pequeña, pero, y no lo cobran, y las obligan a hacer 1 hora más por día. Entonces, y en cuanto a lo gastronómico, lo vemos nomás en nuestra ciudad, porque vemos que continuamente están solicitando cocineras, mozos, pero no es porque la gente no quiere trabajar, es porque no podés ir a trabajar por nada. Nosotros cuando tuvimos la suerte de viajar en 2018, creo, a Río de Janeiro, último viaje que pudimos hacer, y el único, y veíamos que cuando íbamos a consumir, ya sabíamos que hay un porcentaje de lo que vos consumís, vos ya sabés que tenés un porcentaje que eso va al mozo. No es como acá, que nada que ver con lo que consumís, la propina que le dan al mozo. Nada que ver. O sea, hay otros países que lo tienen reglamentado mucho mejor, que es muy significativo ese porcentaje, y vos podías darlo con el dinero, y si no, si pagabas con tarjeta, lo incluían en la tarjeta y después le daban a ese mozo. O sea, es como que por ahí seguimos sin ser ejemplo, ¿no? Sí, hay una solución a todo esto, por lo menos una propuesta alternativa a esta situación, porque como vos decís, a los docentes se les agregan horas sin pago. A los jóvenes se los trata como, no sé, como futuros medios esclavos, ¿viste? Tenemos que trabajar sin ningún derecho por salario de miseria, y si no te gusta no hay otra cosa. Que de hecho eso está dando fenómenos internacionales muy interesantes, porque no es un problema argentino solamente, la precarización es regla en todo el mundo, en América Latina, pero en todo el mundo, y que está dando ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo lo que se llamó la gran renuncia, que fueron más de 4 millones de trabajadores que renunciaron a sus empleos porque son mal pagos, porque son precarizados, y se fueron a buscar otra cosa. Y los empresarios se empiezan a preguntar qué está sucediendo, o sea, ¿desde cuándo yo no puedo someter a condiciones terribles a mis trabajadores? Y eso tiene que ver con que también hay un hartazgo que crece, de decir, basta, o sea, yo estuve toda la pandemia trabajando, exponiéndome al virus, trabajando como lo que soy, un trabajador esencial, que garantizo que todo se mueva, mientras todo el mundo tenía que estar en el confinamiento, y no me han retribuido por parte de la patronal o por parte del Estado absolutamente nada. Me han quitado derechos, y encima los quieren avanzar en la pospandemia, digamos, en mantener esa situación de precarización tal cual estaba. Y eso no es, o empeorarla. En el caso de los docentes para mí se empeora, porque hacen ese mix que hacen entre presencial y virtual. Yo creo que lo que hace es una sobreexplotación de los docentes, y donde en ningún momento, y eso también es responsabilidad de los sindicatos, ¿no? Porque en ningún momento se hizo una asamblea con todos los docentes para preguntarle a los docentes qué esquema es mejor para continuar con la experiencia pedagógica, cuáles son las condiciones, los problemas psicológicos o de estrés que genera toda esta situación de pandemia en los docentes, qué salario es el acorde que tienen que tener. Bueno, nunca se discutió nada, te van implementando desde arriba para abajo, y si no te gusta, no hay trabajo, hermana, entonces te tenés que quedar así. Yo creo que hay una solución a todo esto. Hay una solución que nosotros lo venimos planteando una y otra vez, que es que es ridículo que mientras tenés un 20% de la población desocupada, tengas un sector de la población que trabaja 10, 12 horas,
y que en el medio tengas un montón de subocupados que se llaman, que son jóvenes más que todo, que consiguen un laburito que dura 3, 4 horas, pero le pagan nada, entonces tenés una situación de desempleo y de pobreza generalizada y una desigualdad muy grande en el mundo laboral. Entonces sería completamente lógico que vos puedas reducir la jornada laboral a 6 horas y que trabajen todos. Entonces que los docentes trabajen 6 horas. Los docentes no pueden trabajar más de 6 horas porque tienen que planificar un montón de cosas. Los trabajadores de la salud tienen que, por salud, las enfermeras, por ejemplo, porque es un trabajo insalubre, tienen que trabajar 6 horas, no más de 6 horas. Lo mismo call center y otros lugares. Entonces, si todos trabajamos 6 horas y cobramos lo mismo que una canasta familiar para que nadie pase hambre,